Hola colegas, ¿qué tal? Un gusto de saludarlos. Mi nombre es Percy Montaño, ya todos me conocen y si no, un gusto de conocerlo. Soy kinesiólogo y quiropráctico, tengo más de casi 30 años de experiencia clínica y esta es una pequeña charla introductoria para el curso NBST, Tratamiento Neurológico de la Escoliosis, que es un curso que recopila alrededor de 30 años de investigación, de autoestudio personal, que se aceleró rápidamente en los últimos 4 años, porque mi hija, que actualmente tiene 14, a los 10 años me di cuenta que tenía una escoliosis. Entonces aceleró bruscamente toda mi búsqueda por encontrar una solución real a este problema. ¿Ya? Eh, Ahora, no fue fácil llegar a esto. Esta es una propuesta terapéutica muy audaz que cambia totalmente lo que conocemos hasta ahora, que nos genera ciertos conflictos porque nos hace dar cuenta de que lo que estábamos haciendo estábamos equivocados, pero lo más importante que nos orienta hacia un tratamiento efectivo sobre este trastorno. ¿Ya? Ahora, eh, y para lograr eso tenemos que entender que la única forma de tratar efectivamente una enfermedad o una patología es conocer qué lo produce, conocer su causa eventualmente. Si logramos descubrir cuál es la causa, podemos eventualmente tratarlo. Ciñéndonos solamente a lo músculo-esquelético, los trastornos diagnósticos músculo-esqueléticos, podemos hacer un paralelo. Independiente que podemos agregar aquí todas las otras enfermedades, pero podemos hacer un paralelo bien interesante. Si tenemos una fractura, si el diagnóstico de una fractura, obviamente sabemos que la causa fue un impacto directo, una fuerza, hay una solución de continuidad y el tratamiento es una inmovilización para que se produzca una curación, obviamente, de esa fractura, una unión, un callo óseo y posteriormente vendrá un proceso de rehabilitación. En ese caso, si hay un esguince muy similar, hay un estrés importante, una sobrefuerza sobre el tejido, se produce una rotura leve, parcial o grave de la estructura y va a tener que, el tratamiento va a ser por ende una inmovilización y un posterior proceso de rehabilitación. Lo mismo va a ocurrir en un desgarro, sobrefuerza muscular, desgarro parcial, total, inmovilización y un proceso de rehabilitación. Las contracturas musculares, pese a que no hay lesión, sabemos que hay un aumento de tensión. Lo más probable es que a nivel local hay un desorden de integración de ciertos reflejos de los usos neuromusculares, del órgano tecnoso de Golgi. Hay ciertas alteraciones ahí y la rehabilitación, ahí podemos discutirla enormemente. Fisioterapia, rehabilitación, del punto de vista neurológico se pueden ver otras formas de abordar el problema. Y así, con una serie de otras patologías, cervicalgia, lumbalgia, alteraciones de movimiento, tensión eventualmente, se genera una respuesta dolorosa y obviamente vamos a tener alguna terapéutica para tratar de normalizar la alteración de movimiento, la percepción dolorosa, rehabilitación, fisioterapia, terapia manual, entre otras cosas. Y ahora, abordando un tema que ya manejo hace mucho tiempo, mareos y vértigo, se trata entendiendo qué lo causa. ¿Qué causa el mareo y vértigo? De nuevo, un trastorno del sistema vestibular o una falta de integración de los sistemas visual, vestibular y somatosensorial. Recuperando esa, integrando todo eso, obviamente vamos a tener una recuperación del paciente. ¿Ya? Entonces, es importante entender que para poder ser efectivo o tratar lo mejor posible una patología, tenemos que entender qué lo produce. Entendiendo qué lo produce, podemos obviamente tratarlo adecuadamente. Y ese entonces es el principal problema que tenemos en la fibromialgia. Actualmente no se sabe realmente cómo se produce. Hay muchas teorías, cada vez nos acercamos quizás un poco más, pero realmente no se sabe cómo se produce, cuál es la causa original. Se recomienda, se considera que es multifactorial, pero al no saberse, por lo tanto, no se sabe tratar. Hay distintas propuestas, obviamente, y las propuestas que más se están acercando tienen que ver con un desorden, lo más probable, del sistema nervioso autónomo. Pero eso ha llevado a que exista una serie de tratamientos sin ninguna base científica, totalmente
poco efectivos, que hacen perder dinero, tiempo a la persona y que la hacen caer en una cronicidad que quizás pudo haberse evitado. Porque no se conoce la causa, entonces no se sabe la directriz, la mejor directriz para terminar con el proceso. Entonces, ¿no estará pasando lo mismo con la escoliosis? Porque si hablamos de la escoliosis idiopática del adolescente, que es la escoliosis más común entre el 80 y el 85% de los casos, efectivamente no sabemos cuál es la causa. No se sabe, por eso se llama escoliosis idiopática. No se sabe cuál es la causa, ¿ya? Y se considera multifactorial. Entonces, por esa misma razón, por ser multifactorial, hemos caído en una serie de tratamientos sin ningún fundamento, en base a creencias, a pensamientos lógicos, y vamos, curro para allá, empujemos para el otro lado, pero sin ningún sustento, y por ende con muy malos resultados. ¿Ya? Durante el curso que vamos a dar este fin de mes, hago una revisión enorme de una serie de publicaciones, estudios de cada paper y voy sacando pequeñas reseñas de cada uno para que la jornada sea completamente basada en la evidencia, la propuesta terapéutica. ¿Ya? Entonces, partiendo de lo más básico, la epidemiología de la escoliosis idiopática del adolescente, la verdad que es un problema muy frecuente, muy frecuente. La epidemiología actual plantea que es entre el 0,47 y el 5,2% de la población. Eso es mucha gente, mucha gente. La proporción entre la mujer y hombre es de 1,5 a 1 o 3 es a 1 en cuanto a la presencia o no. Pero la verdad es que esta proporción cambia, varía dependiendo de la gravedad de la escoliosis. En curvas menores, entre 10 y 20 grados, siempre mayor en mujeres que en hombres, pero 1,4 es a 1. Pero en curvas mayores de 40 grados, la proporción es de 7,2 es a 1 de la mujer respecto al hombre. ¿Ya? La escoliosis se clasifica en distintas formas, de acuerdo a su etiología. Está la idiopática, que es el 80-85%, pero también están las congénitas, las neuromusculares y por algunos desórdenes de los tejidos, mesenquimales principalmente. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a la estructuración de la curva, la escoliosis se clasifica en funcionales, que por lo general son escoliosis asociada a dolor del paciente, posturas antiálgicas, lateral shift, que también podemos encontrar muy evidentemente. Y estas escoliosis funcionales, la verdad que obviamente una vez que logramos quitar el dolor del paciente o lo que está causando el trastorno mecánico al paciente, la curvatura mejora completamente hasta la rectificación completa o en algunos grados mejora. Y lo podemos objetivar en radiografía. En radiografía se puede ver la pseudoescoliosis pre y después de que se le quita el dolor, el paciente está mucho mejor, está más flexible y todo lo demás, que pareciera que la escoliosis mejora. Pero hay que entender que es una escoliosis funcional y todos sabemos por nuestra formación básica que la diferencia está en la presencia o no de una jiba costal en el test de Adams. Esta escoliosis estructural entonces es aquella en la cual hay una inclinación lateral y una rotación axial de los cuerpos vertebrales, lo que va a generar una elevación de las costillas o de la apófisis transversa a niveles más lumbares. ¿Ya? Y estos cambios, esta curvatura, esta rotación axial de los cuerpos de las vértebras van aumentando en la edad. Entonces, aquí hay un dibujo, pero que representa claramente lo que ocurre. Hay una rotación de cuerpos vertebrales con las costillas que se ensanchan de un lado, se expanden, se abren, se van al posterior y el otro lado se retrae la caja torácica. Bien, hay una rotación axial y se produce las jibas que son muy evidentes en el test de Adam, en el cual son las costillas o la apófisis transversa a nivel lumbar las que se levantan. Y es muy evidente entonces la diferencia entre una escoliosis funcional y una escoliosis estructural. Bien, entonces
tenemos que entender que una persona adulta, por ejemplo, o incluso un adolescente que lleva ya años con el desarrollo de esta escoliosis, va a haber una deformidad propia en las costillas y una deformidad incluso en la forma de la vértebra propiamente tal, con el espinoso y las transversas que están aún en proceso de crecimiento, pueden llegar a torcerse completamente. ¿Ya? Y esta imagen es muy importante porque la verdad que lamentablemente pareciera que se nos borra de la cabeza y se generan algunas técnicas y terapéuticas que no corresponden. Una técnica manipulativa, una técnica quiropráctica no puede corregir esto. Esto no se corrige con una manipulación. Bien, y lamentablemente vemos por las redes sociales que hay muchas personas que manipulan a diestra y siniestra la columna de un niño con escoliosis. ¿Ya? Hay investigaciones, revisiones sistemáticas en la literatura que plantea en realidad que no hay estudios consolidados que incluso logren los criterios de la Sociedad de Research de Escoliosis para lograr tener un resultado favorable. Entonces, consecuentemente, dada la evidencia, el tratamiento quiropráctico o las manipulaciones de columna no son recomendadas porque no hay demostración de efectividad. ¿Ya? Entonces, hay estudios de casos publicados por ahí de resultados positivos, pero no con el tratamiento quiropráctico o tratamiento manipulativo por sí solo. En todos los que hay resultados positivos, si los leen con detalle, se ve que además hay ciertos ejercicios que realizan, lo colocan en unas camillas especiales que hacen tracción, hay una serie de otros procedimientos que hacen en conjunto para el paciente y el paciente eventualmente mejora. ¿Y por qué planteo esto de que no es por sí solo? Porque la verdad que la escoliosis pareciera empeorar después de que se hace más flexible. Donde más se encorva la curvatura es en la zona más flexible. Por eso la gran mayoría de la curva aumenta progresivamente cuando se está creciendo en el periodo de mayor crecimiento y luego se estanca porque deja de ser flexible la columna. Y lamentablemente con nuestros ajustes quiroprácticos volvemos más flexible la zona, por lo tanto más propenso a encorvarse un poco más. Debiéramos evitar hacer manipulaciones de columna. Nuestra concepción clásica de que tenemos la idea en nuestra cabeza de que está chueca, la columna está mal alineada y con nuestros ajustes la vamos a enderezar. Pero eso no es así, eso no es lo que ocurre en una escoliosis verdadera. En una escoliosis verdadera no es así. Si es una escoliosis funcional, es muy probable que ocurra un cambio muy positivo porque se le quita el dolor al paciente y por ende se alinea un poquito la escoliosis, la curvatura, la pseudoescoliosis. Pero una escoliosis verdadera, estructurada, no va a ocurrir eso, no va a ocurrir eso. ¿Ya? Y es muy lamentable porque podemos encontrar en la red, por ejemplo, videos como este, el cual en los niños, con la flexibilidad que tienen, es muy fácil manipularlo. Es muy fácil hacer que caviten sus articulaciones. Pero si se dan cuenta, no mejora en nada la curvatura. Absolutamente en nada. De hecho, pareciera peor. Insisto, porque la torna más flexible. Esta chica también. Es muy fácil hacer cavitar a los niños, no hay ninguna gracia en eso. Está más encorvada si se dan cuenta. Este chico me da pena, me llega a dar pena eso, saber que personas gastan dinero en un tratamiento totalmente inefectivo. Bien, este es el mismo niño, me da la impresión.
Fíjense que hasta es dolorosa su manipulación. ¿Ven? Ahora, no, tampoco seamos críticos con nosotros solamente. Por décadas, los kinesiólogos, nosotros en Chile primero somos kinesiólogos, también hemos hecho cosas que no tienen ningún sentido. Si la curva es en un lado, se intenta rotar o inclinar al otro lado. Pero es totalmente inefectivo, solamente lo sería si que uno anduviera de cierta manera así todo el tiempo, pero es imposible. Además que esto da a entender que la persona piensa que es en un plano coronal la desviación. Y no es así, es un trastorno tridimensional. Y que al bajar el niño el brazo se ve que obviamente no mejora nada. Y esto es uno de los más ridículos que he encontrado como ejercicio. Bien, entonces no, hay una serie de tonteras que se están haciendo en realidad por lo que yo les planteaba, por el desconocimiento que hay respecto a la causa y por lo tanto no se hace un tratamiento efectivo, por no saber la causa. ¿Ya? En la guía de clínica chilena sobre el tratamiento quirúrgico de la escoliosis se plantean obviamente la diferencia y que está establecida a nivel mundial, curvas leves entre 10 y 20 grados, moderadas entre 20 y 40 y severas sobre 40 años. Las que son leves, el tratamiento es observación. Observación y se controla en 6 meses. 6 meses más se vuelve a sacar la radiografía. El otro año, observación entre 10 y 20 grados. ¿Ya? Y esto es bien complejo porque mientras se espera, en muchos casos, la curvatura va empeorando. En 2 años, 3 años puede empeorar notablemente y sigue estando en observación sin ninguna intervención clínica. La esclerosis moderada, el tratamiento es el corset, sobre todo en Research 0, 1 y 2, porque se asume que sigue con mucho crecimiento, entonces lo ideal es tenerlo controlado. Y sabemos que la escoliosis severa, la opción es la cirugía sobre 40 grados. ¿Bien? Respecto al seguimiento, a la observación, hay un colega que mandó las imágenes de una paciente que recibió que había guardado sus imágenes en las observaciones que le hicieron con 2 años, que cada 2 años le hicieron. Esta es una chica, la misma chica que tenía 7 años, a los 9 años la curva cambia y en la misma chica a los 11 años la curva cambia enormemente. ¿Ya? Ahí la estoy tapando yo, pero evidencia que la observación en realidad casi fue una negligencia, porque la curva aumentó groseramente y no hubo ningún cambio positivo. Entonces perdieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 años en que la chica pudo haber mejorado, 5 años en que pudo haber mejorado. ¿Ya? Respecto al uso del corset, la verdad es que sabemos que son muy, muy cuestionados porque prácticamente ningún adolescente, ninguna niña, ningún niño quiere usar algo de esto. Entonces son poco efectivos primero porque no se usa el tiempo que corresponde, que debiesen ser 23 de las 24 horas, algo que llega a ser inhumano, y por lo tanto no lo usan, no lo ocupan. Y aunque se ocupen, las revisiones, los estudios han planteado que los braces para la escoliosis en el adolescente, los estudios demuestran poca evidencia, estudios de baja calidad, y al comparar incluso bracing rígidos con no tan rígidos, ambos, los que no son tan rígidos como los totalmente rígidos, no muestran aumento de éxito en la recuperación de la escoliosis. ¿Ya? Entonces, no me voy a meter con la escoliosis avanzada o grave, que son sobre 40 grados, pero si nos logramos quedar en la escoliosis leves o moderada, si queremos tratarlo, tenemos que cuestionarnos si realmente es una escoliosis
esa escoliosis es un trastorno estructural, biomecánico, y que tenemos que tratarlo con abordajes mecánicos, ¿ya? Porque es posible que en realidad sea un desorden del desarrollo neurológico del niño. El niño es un trastorno de crecimiento, pero del neurodesarrollo del niño que está creciendo, ¿ya? En ese sentido, si ustedes se meten a PubMed y colocan escoliosis y cerebro, se van a dar cuenta que en los últimos, hay más de 1100 estudios, 1147 estudios que nos hablan de estudios que han correlacionado la importancia del sistema nervioso en el desarrollo de escoliosis. Más de 1100 estudios. No es tanto comparado con otras patologías, pero son 1000 estudios. Y en los últimos 10 años hay 500 de estos estudios que se han propuesto de avanzar en estudiar, en analizar cómo el sistema nervioso podría estar interfiriendo en el desarrollo normal de la columna de un adolescente. Bien, y si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar muchas que son bastante interesantes, como esta resonancia nuclear magnética en el cerebro, en el troncoencéfalo del cerebro de un adolescente con escoliosis idiopática, oscilaciones cerebrales en paciente con escoliosis idiopática, trastorno del balance en las personas con escoliosis y eventualmente una falla de ese sentido. Trastornos corticales y sensoriomotores en el procesamiento se asocia con pacientes con escoliosis. Trastornos de asimetría, eventual potencial rol de asimetría cerebral en el desarrollo de la escoliosis idiopática como una hipótesis. Trastorno de asimetría de los canales semicirculares en escoliosis idiopáticas, que podría afectar otros sistemas. De nuevo, impacto del sistema vestibular en la formación y progresión de la escoliosis idiopática, una revisión de literatura. Alteración de los canales semicirculares asimétricos en mujeres con escoliosis idiopática. Entonces, todo de a poco va llevándonos hacia uno de los grandes sistemas que influyen como base del desarrollo del sistema nervioso, que es el sistema vestibular, encargado principalmente de mantener nuestra postura. Adolescente con escoliosis asociado a un desorden vestibular. La otra influencia importante que recibe nuestro cerebro para mantenernos erguidos es la información visual y eventualmente la percepción de la verticalidad asociada a un trastorno vestibular podría estar muy relacionado con la escoliosis idiopática. Influencia ecteroceptiva de la aferencia de las plantas del pie para determinar un match con la verticalidad de la mirada y disfunciones vestibulares en los pacientes con escoliosis. Y es la información somatosensorial que viene de la planta del pie contribuye o no a la percepción de la verticalidad y en el desarrollo eventual de patologías como la escoliosis. Son una serie de preguntas y una serie de paper y estudios que vamos a analizar progresivamente durante el desarrollo del curso. El cuestionamiento es que en realidad nuestra estructura final, la columna, es una estructura final que es controlada por nuestro sistema nervioso. Y si vemos, aquí trato de hacer una especie de curvatura escoliótica, pero hay que entender que los huesos no se mueven solos. Si es que los huesos están, las vértebras están en cierta posición, es porque hay músculos que los mantienen en esa condición. Hay músculos que los mantienen con mayor tensión en un lado, menor tensión en otro, en esa condición. Y esos músculos son controlados por el sistema nervioso. Obviamente no solamente la tensión de estos músculos profundos, sino que los músculos más superficiales también son controlados por el sistema nervioso. Por lo tanto, quizás es el sistema nervioso el que debe mejorar la percepción de información para mejorar el desarrollo de la curvatura de la columna del adolescente. Bien. Entonces pareciera ser que el problema que tiene aquí el adolescente, el preadolescente, es una percepción alterada de nuestro sistema nervioso. No percibe adecuadamente dónde está la vertical, dónde está la horizontal, los canales semicirculares están alterados y la información de la planta del pie está alterada. Van a ser los principales aferentes de la planta del pie, percepciones de la piel, cicatrices a veces, obviamente van a influir contracturas musculares, otros sentidos que pueden estar influyéndonos, van a llevar a que el cerebro responda con una alteración en el desarrollo de la escoliosis. Bien.
¿Y por qué empieza esta búsqueda, como les planteaba hace casi 30 años? Porque yo tengo escoliosis. Yo tengo escoliosis desde que estudiaba, o sea, me di cuenta cuando estudiaba kinesiología en las primeras clases en la cual se evalúan entre las personas y a mí en uno de los laboratorios me llaman de ejemplo que profesor, mire aquí, me hicieron el test de ADN y tenía una escoliosis. Por muchos años esta ha sido mi postura. Yo me paraba al espejo e intentaba ponerme erguido y yo no sabía si inclinar el hombro para un lado, para el otro, correr mi cabeza para acá, no lograba sentirme erguido. Pero después de integrar todo este conocimiento en los últimos años, practicando algunos ejercicios vestibulares específicos que yo tenía, evaluando la percepción de la verticalidad de la mirada, agregando unas plantillas especiales que me hizo el colega Eric Letelier con su modelo de tratamiento FAST, más algunos ejercicios específicos tomados del método de Scratch. La verdad que de forma espontánea ahora yo soy capaz de pararme erguido y que no se me note eventualmente la escoliosis que tengo hace, hace 40 años, 45 años. Bien, pero se puede lograr cambio. Y en un adolescente, obviamente, los cambios son muy evidentes. Yo he tenido mucho éxito con algunos adolescentes que he tratado y los cambios son impresionantes. En muy pocas sesiones cambia la curvatura escoliótica, visto con radiografía y con un escoliómetro que podemos evaluar. ¿Ya? ¿Qué vamos a evaluar entonces? ¿Qué vamos a abordar en este curso con mucho detalle? Un enfoque neurológico para el tratamiento de la escoliosis. Vamos a evaluar y recordar e integrar de mejor manera el sistema vestibular. Vamos a ver cómo las aferencias del pie influyen en la información que recibe el cerebro. Vamos a evaluar de mejor manera, con más precisión y más detalle, la percepción visual, la percepción de la verticalidad y algunas alteraciones que pueda tener la visión. La propiocepción cervical es muy importante porque los quiroprácticos tendemos a ajustar el cuello con mucha facilidad, pero debiésemos ser capaces de determinar si realmente tiene un trastorno propioceptivo esas cervicales. Porque si no lo tiene, la verdad es que no debiésemos ajustarlo. Vamos a evaluar los reflejos primitivos más importantes que influyen en el desarrollo, en el neurodesarrollo del niño y vamos obviamente a estudiar un nuevo análisis biomecánico funcional que explica el desorden de la escoliosis que va desarrollando el niño. Bien, así que los que alcancen y se interesen y alcancen a fin de mes, 30-31 de agosto, desarrollamos el curso MBST 2025 junto al colega Eric Letelier. Estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que hemos avanzado, de que por fin logramos resolver este problema y estamos encontrando éxitos en el tratamiento del adolescente con escoliosis. Así que te invitamos a que participes también en este curso. Nos vemos.